Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23. En el día de hoy el teatro vuelve a ser de la partida en Hipertexto porque contamos con un gran invitado a quien pasamos a presentar. Ricardo Ballac nació en Buenos Aires en 1935, fue director del Teatro Cervantes y obtuvo los premios María Guerrero, Argentores y Martín Fierro en 2 oportunidades. En 2004 se publicó su teatro completo por la editorial Corregidor y su primera obra, Soledad para Cuatro, se estrenó en 1961. Camino sobre la gente, las vidrieras, las bocinas, tengo ganas de golpear en la cara a los que me miran como si todo diera igual. Esta frase corresponde a su obra Soledad para Cuatro. Bueno, el personaje de Roberto, que ahora se reestrena la obra y va a ser uno de los temas de esta charla. Pero muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, en realidad faltan muchísimos datos, ¿no? Digamos que es una presentación escueta para... y en tantos años de vida, un poco algo más hice, ¿no? Claro, claro. Entre esos datos, y ya vamos a hablar del reestreno de Soledad para Cuatro, está este libro, que ahora lo vamos a mostrar, El Soltero. Quería empezar por ahí la entrevista porque es una novela que no sé si es muy conocida y que me parece que es como el puntapié de muchos temas de tu teatro, ¿no? Como el gran punto de partida, uno podría decir. Bueno, yo había estrenado, no me acuerdo qué obra, que me iba muy bien, cuando Horacio Mentasti me dijo, ¿no tenés una idea para una película? Digo, mira, sí, tengo una novela, le dije. El tema es un tipo que no se quiere casar y todos lo quieren casar. Nada más que eso le dije. Quedó loco, le encantó la idea. Y claro, es una metáfora de la libertad, ¿no? Es un tipo... no es, y ahí está el abuelo que le explica que hay que casarse. Que es periodista. La madre, sí, que le hincha las pelotas, el padre. Le hacen reuniones familiares, todo para... Sí, después él se enamora de una mujer casada, con 2 hijos, y no tiene ningún empacho en irse a vivir con ella, por ejemplo. Pero él ya molestaba a sus amigos, porque ser soltero es un tema molesto para los amigos casados, porque vas a la casa a comer y el tipo tiene miedo que te levantes a la esposa, y la esposa tiene miedo de que los lleves a... de joda al marido, ¿viste? Sí, sí. Entonces, sí. generalmente... O sea, todos tienen miedo, digamos. Todos tienen miedo, se sí, mueve mucho el piso ahí, ¿no? Sí. Igual es interesante cómo cambió, digamos, porque hoy, te lo decía fuera de cámara, el personaje que se llama Raúl, del soltero, sería lo más normal hoy. Tiene 33 años, recién cumplidos, es soltero, no se quiere casar. Digo, hoy por hoy sería lo más común. Claro. Bueno, un poco esta historia de lo que vos hablás se refleja en muchas de mis obras. Por ejemplo, cuando yo estrené Soledad para Cuatro, puse en escena una mujer con un hijo, un nuevo tipo de familia. No era normal. Es la primera vez. Padre, digamos. Claro, no había un padre. Hay algo todavía más terrible. Es la primera obra del teatro argentino donde se hablan de vos los personajes. Ah, mira, no tenía. Antes se hablaban de tú. Claro. Y como además había un gran negocio con las traducciones, todos los traductores metían las obras. Entonces, las obras de O'Neill, las obras de Miller, de Tennessee Williams, vienes tú esta noche, o tú saldrás. Era una cosa que no, el espectador no se identificaba. Claro. No se identificaba, ¿te das cuenta? Y después está el tema sexual, que de alguna manera está en El Soltero también. Sí, claro. ¿no? Sí. Y el tema de la soledad, incluso. ¿Te acordás de lo que dice Woody Allen de eso, no? Woody Allen que dice, de todo, porque habla mucho de la sexualidad. Dice que lo más hermoso de la vida es hacer el amor, es decir, hacer el sexo con amor. Ajá. Pero lo segundo más importante de la vida, hacer el sexo sin amor. Claro, como que tampoco es tan grave. Digamos. Claro. No, te quiero decir que también son temas que no entraban en el imaginario teatral. Sí. ¿No? Sí. Había una gran autocensura, había una gran moral imperante, ¿no? Y creo que un poco Soledad para Cuatro rompió muchos tabúes, que después me acompañaron otros colegas de mi generación, ¿no? Sí, se estrena, bueno, en 1961, igual que quería hablar un poco de justamente el concepto de soledad que maneja la obra, ¿no? Porque uno tiende a pensar la soledad como aislamiento, y acá no es exactamente eso, es como mucho más complejo y más profundo en realidad. Claro. Bueno, uno de los grandes críticos que había cuando estrené Soledad para Cuatro, que me habla muy bien de todo, ¿no? Cuando llega la soledad,
porque a veces a los críticos les cuesta entender las cosas que reciben, ¿no? La tengo guardada, de Ordaz, un gran hombre de teatro argentino, ¿no? Dice, ¿y la soledad qué quiere decir? Debe ser un problema del autor, dice. Que es fácil así. Claro, se lo sacó de encima el problema. Bueno, empezábamos ya del hecho de una mujer que vive sola con su hijo y que tiene parejas ocasionales, además, que llegan a la casa, están un tiempo con ella. Y después esos dos muchachos y esas dos chicas que no se plantean ya las relaciones estables. Convencionales. Convencionales, ¿viste? Como que se vive en un mundo donde ahí empieza este mundo que tenemos ahora, donde cada vez más tenemos mucho miedo en conectarnos con el otro, ¿no? Sí. En comunicarnos. Hay gente que está más comunicada con una computadora que con una mujer o con un hombre. ¿No? ¿Cómo? O con el celular, computadora. O con el celular, ¿no? Es decir, el celular ya es patético porque vos ves una mesa de 4 personas y están todos hablando con el celular y vos te preguntás por qué están juntos en ese momento, ¿no? La verdad que sí. Uno piensa como que se equivocaron de persona, tendrían que estar con la persona con la cual están hablando. Claro. Sí, es notable. Contame un poco, Ricardo, sobre el itinerario de la obra que reiteramos ahora, bueno, se reestrenó en realidad. Se reestrenó varias veces, siempre con mucho éxito. Es como una constante esa, ¿no? Y ahora lo que pasa es que cada vez que se hace es para un público diferente, porque la obra ya tiene 53 años. También es una cosa muy interesante esto, ver cómo va cambiando. Ya para mí, para el autor ir a ver una obra que escribió hace un tiempo, es recordar muchas situaciones que pasaron cuando la escribió, ¿no es cierto? Situaciones que pasaron el día del estreno, los ensayos. ¿Puedes contar alguna? A ver, ¿podés contar? Son cosas que ya se van a ir conmigo, ¿viste? Esas cosas que no... a mi madre no le gustaba el teatro. Yo tenía 26 años, ¿viste? ¿Qué cosa? Yo a mis hijos cuando tenían 26 años es difícil que les hiciera una crítica. Yo no entiendo por qué, habiendo tanto teatro en Buenos Aires, elegiste uno que estaba en Paseo Colón y Belgrano, me dice. Yo a mis amigas no les puedo decir que vayan ahí. Me mato. ¿Por qué no elegiste un teatro en la calle Corrientes como si fuera fácil, viste? Empezar la carrera, bueno, los padres demandantes, terribles. Sí. Bueno, tenía una madre difícil yo. Bueno, de esas tuve varias anécdotas, ¿no? Muy, muy fuertes. Mi novia se peleó conmigo, la que tenía en ese momento, una semana antes, y vino cuando terminó la función para ver cómo había salido y después se volvió a ir. O sea que son momentos de muchas... de muchos sacudones, digamos, ¿no? Y si hoy, Ricardo, uno mira este reestreno de la obra, que vamos a dar los datos, ¿dónde es? Contá primero en qué teatro es. En el Teatro Ya. En el Ya, en la calle Sarmiento, entre Pasteur y Uriburu. Sí. Tiene 2 salas el Ya. Sí. Tiene una sala chica que es preciosa, ¿no? Y tiene un elenco, hay un nuevo director, hay un grupo de directores muy talentosos ahora, Patricio López Tovares, que hace un trabajo realmente muy bueno. Bueno, el centro de la obra son 2 muchachos con 2 chicas que la llevan a la casa de No, pero te iba a preguntar, ¿cómo cambia justamente viéndola hoy la obra, ¿no? Con este reestreno? Bueno, yo me doy cuenta que lo hacen de otra manera los actores. Porque los actores ahora tienen otros sentimientos. Claro. Aunque la obra está ambientada en los años 60 o 50, que es cuando pasa realmente, ellos tienen sentimientos de hoy. Entonces, y eso entra en juego. ¿Sí? Eso entra en juego, ¿viste? Hay cosas que los sacude, que son diferentes a las que sacudían a los actores que la estrenaron. La estrenó un elenco muy interesante, porque los papeles de los muchachos los hacían Aleso y Fernández. Claro. Era un gran teatro, se llamaba La Máscara. Sí, Fernández que fue el director, ¿no? También fue el director, sí. Sí, trabajaron 3 meses de una manera intensísima. Tenían una maestra que era la Krila, que era una profesora austríaca que había venido acá después de la guerra. Y la obra conserva esa cosa de cómo se hace una relación con el otro, ¿no? Sí. Entre personas del mismo sexo y también con personas del otro sexo, ¿no? Me quedo con esa frase para hablar un poco de uno de tus grandes emblemas, digamos, dentro de lo que es tu carrera, que es lo que significó teatro abierto, ¿no? Y lo que sigue significando hoy.
¿Cómo podrías, a tantos años ya, recordar esa experiencia? Porque obviamente se dijo mucho, ¿no? Se habló mucho, pero me interesa, bueno, tu opinión hoy. ¿Qué significó para vos en tu vida y qué significó para el teatro, además, ¿no? Es interesante esta pregunta. Vos fíjate que ahora se estudia teatro abierto en todos lados. Sí. Hay una investigadora francesa que está escribiendo un libro de 500 páginas. Estuvo acá, entrevistó a 20 personas. Porque el hecho de que se junten 21 autores con 21 directores no es un hecho común. Y en esa época, además. Todos los creadores, sea en pintura, en música, en teatro, somos personas con mucho temperamento, ¿viste? Muy envidiosas, de pronto muy competitivas. Podemos pelearnos por cosas superficiales fingiendo que es por cosas importantes. Pero en ese momento, bajo la dictadura, se produjo un hecho que colmó la situación, que fue que una profesora decidió sacar la materia de teatro argentino de la Escuela de Teatro Nacional, porque no había dramaturgos argentinos, dijo. Oh, claro. Una provocación directamente. Entonces nos reuníamos los autores bajo la dictadura, nos reuníamos además para leernos nuestras obras. Claro, era como el espacio que habían encontrado. Claro, entonces esto fue la mecha que ya hizo estallar todo. Nos reunimos y decidimos demostrar que estábamos vivos. Los partidos políticos estaban planchados, los diarios estaban muy contentos Tomados. con lo que pasaba. Sí. Es muy Sí, triste claro. esto que digo. No, pero es así. Pero entonces, bueno, decidimos tomar un teatro y hacer 21 horas. Juntamos 21 directores con 21 autores. Fíjate que ahí había autores no solamente de diferente manera de pensar, sino de diferente estilo de trabajo. De estética, ¿no? De estética. Sí. Por ejemplo, había un núcleo que éramos realistas. Claro. Somiliana, Cosa, Rosenmacher, El que te habla. Y había otros que venían del absurdo, como Griselda Gambaro o Pavlovsky. Sí. Pero nos pudimos juntar todos. Y te diría que pasó algo maravilloso. Cuando terminó Teatro Abierto, los realistas incorporamos varias cosas del otro Como una lado. fusión, ¿no? Cada uno armó el puchero de otra manera después. Mirá qué interesante. Eso fue también una prueba de que también hay que ceder y hay que abrirse y hay que ser elástico y hay que aprender. Porque te enriqueces, ¿no? En cualquier época de la vida hay que aprender. Ahora, si bien es cierto esto, Ricardo, también te quería preguntar, cuando una vez que termina la dictadura y ya con la democracia, por ahí se genera una mayor desunión, digamos, en el grupo, ¿no? Justamente porque capaz que se empezaban a notar más las diferencias, no sé, ideológicas o lo que sea. Y además las cosas esas son tan fuertes que no pueden durar eternamente. Eso es cierto, sí. Duró 3 años. Que es mucho, además, ¿no? Sí, nos quemaron una sala. Teníamos una especie de líder, que era Dragún, Osvaldo Dragún, que era un líder muy particular porque no daba órdenes, pero estaba ahí sacando la cara todo el tiempo. Y estábamos todos acompañando todo el tiempo. Hubo actores que empezaron a ensayar y dijeron, miren, me dijeron en el canal que si yo hago teatro abierto pierdo el trabajo y necesito el trabajo. Y hubo que comprender muchas situaciones difíciles. Pero fue muy lindo realmente, fue muy importante. Tuvimos que bancarnos que quemaran un teatro. Quemar un teatro se dice fácil. Hay frases que se dicen fácil, ¿no? Quemaron un teatro, quemaron una iglesia. Pero quemar un teatro, que es un lugar, un centro de propagación de la cultura. Vos no sabés las cosas que pasan en un teatro. Te digo, hablando del espectador más bien, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? O sea, ¿tenés algún recuerdo así patente? Me imagino que sí, ¿no? De ese momento, de lo que significó, porque es verdad, es muy fuerte. Se hizo a las 7 de la tarde, de 6 a 7 y media, para que los actores pudieran ir al teatro a la noche, seguir trabajando. Y había colas de gente que venían a verlo. Al principio fue tomado bien, nada del otro mundo, salieron críticas en los diarios, pero la dictadura cometió un error muy grande que fue quemar el teatro. Porque cuando quemaron el teatro, la gente hizo propio
hizo suyo Teatro Abierto, ¿me entendés? Ya no era la causa de los hombres de teatro, era una causa ya nacional. Sí. Nos ofrecieron como 10 teatros para seguir. Nos ofrecieron publicidad, nos ofrecieron de todo. Quiere decir que ahí sentimos que habíamos, y creo que pasa muchas veces que los artistas preanuncian algo, ¿no? Y después de eso empezaron a reunirse los políticos. Claro. Entonces ya... Es impresionante todas las consecuencias que Claro, tuvo. entonces ya ahí ya se empezó a golpear a la dictadura fuerte, hasta que finalmente tuvo que ceder y tomársela. Ahora, es verdad lo que decís. Después no fue lo mismo. No fue lo mismo. Pero todo lo que habíamos aprendido quedó. Algunos pusieron un teatro, se juntaron 3, 4 dramaturgos. Yo llegué, fui director nacional de teatro, después fui director de Cervantes. Toda esa experiencia, fui vicepresidente de Argentores, qué sé yo. Toda esa experiencia de Teatro Abierto quedó adentro de nosotros. Sin duda, ese contacto con la gente, esa experiencia, esas asambleas con casi 1000 personas que hacíamos. Cuando celebramos el final del primer año con globos, con una fiesta enorme, era un grito. Sí, uno pensaría, digamos, que todo este fenómeno actual que tanto se menciona del teatro en Argentina, con su gran diversidad, con la oferta, un poco es deudor también de eso, ¿no? Mira, yo te voy a decir, esto es un tema interesante, ¿no? Se hace mucho... El teatro independiente empezó en 1930. Que siempre decís que no existe hoy, digamos. El teatro ya es como, a ver, como un cuadro de fútbol, ya es eterno en Argentina. Ahora hay 500 teatros de pronto. Hay un Instituto Nacional de Teatro que provee de dinero a las salas, que provee de un dinero para los espectáculos que se hacen. Es una escuela de la vida para mucha gente el teatro. Da trabajo a casi, te diría, 300.000 personas en todo el país. No te olvides que hay más de 1000 grupos en el país. Sí. Es ya una actividad, creo que es el tercer país en el mundo en cuanto a actividad teatral. Y el teatro ayuda a encontrar la vocación en la vida. Por ahí estás 2 o 3 años en el teatro y después te vas para otro lado, pero te sirvió para mucho. Te sirvió para aprender lo que es la vida, para perderle miedo a tocar al otro. El contacto. El contacto con el otro, a descubrir qué son tus sentidos, a descubrir que podés sentir cosas que le tenías miedo, que creías que no tenías que sentirlas porque eran del otro género, por ejemplo, ¿no? Descubrir que vos sentís de todo, ¿no es cierto? Ahora, Ricardo, sos parte, digamos, de la infraestructura o de la atmósfera que se crea hoy en torno al teatro. En cuanto a la estética, ¿cuál es tu percepción, digamos, de lo que se viene haciendo? Con toda la variedad que hay, por supuesto, ¿no? Ese es un tema que hay que empezar a estudiarlo a fondo ahora. Porque ha habido un momento, creo que estamos, viste que hay ahora, voy a buscar una frase para sintetizar, viste que ahora hay un ataque, se están juntando 15 países para atacar a un grupo árabe que se llama el Frente Islámico, sí. Como tiene otro nombre, ¿cómo se llama? El Califato, que quiere implantar un califato. Bueno, uno de estos califas, que tampoco son santos de mi devoción, pero uno de estos muchachos dijo, la globalización es el califato del mercado. Ya hay un califato, para decirlo. Está claro, quiere decir, sí. Y la globalización tiene algunas características, la soledad y el anular el valor de las cosas. ¿Te das cuenta? Cada vez menos. Hay una cosa de que la globalización es un fenómeno muy superficial. La gente cada vez lee menos, piensa menos, te sirven todo, ¿viste? Es sí, como cuando vas a comer, hay cada vez más información, pero menos elaboración de eso. Te saturan de información. Sí. Vos pones los canales y bueno, ha habido un robo y te lo repiten 450 veces. Te saturan, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso llevó a un teatro también un poco... Repercute ahí. Claro, se hace con todo el respeto que le tengo a la gente que hace teatro, pero se hace mucho teatro intrascendente. ¿Me entendés? Yo ahora, por ejemplo, soy jurado de un concurso, no importa cuál, estoy leyendo como 80 obras. Pero te quiero decir,
Hay muchas obras que me gustan mucho, siempre veo que hay un progreso de la conciencia. Creo que es un pueblo que piensa mucho el nuestro. Pero al mismo tiempo veo en mucha gente que no sé para qué escribe, a dónde querés ir, qué querés decir. Yo soy un autor comprometido, no lo dije toda mi vida. Sí. Creo que mis obras, yo no concibo que alguien escriba algo sin querer decir algo. Totalmente. Ricardo, vamos a reiterar antes de despedirte y de agradecerte una vez más tu presencia. ¿Dónde se puede ver Soledad para Cuatro? Ahí está, danos todos los datos. Así. Te voy a decir, me gustaría que la vean porque es un grupo joven realmente muy talentoso. Uno de los actores ya tuvo un premio el otro día. Hay 2 actrices jóvenes muy talentosas y el director es muy bueno, Patricio. Bueno, el teatro ya entonces... El teatro ya la pueden ver, digamos. Ya la pueden ver los jueves a las 9 de la noche. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo Morales. En cualquier momento nos vemos de nuevo. Dale, gracias. Encantado. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos encontramos la semana que viene.